Bueno, vamos al encuentro de Aníbal Fernández. ¿Qué tal, Aníbal? ¿Cómo anda? Gracias por venir, ¿eh? Un gusto. ¿Cómo está? ¿Bien? Bien, ¿Cómo lo perfecto. trata el Senado? Bien. ¿Se extrañan? Contento. ¿Es cierto eso de que se extrañan las alfombras del poder? No, las alfombras no se extraña el trabajo. El trabajo del Ejecutivo es un trabajo de mucho volumen y uno está acostumbrado a ese tipo de actividad y por ahí este trabajo requiere de otra cosa que uno ya está aprendiendo a hacerla y la hace con mucho placer, sobre todo porque estoy siendo senador, porque lo decidieron 4.639.000 bonaerenses y porque me lo pidió la jefa del Movimiento Nacional Peronista. Entonces, para mí es una función muy digna y muy importante que estoy tratando de ejercer de la mejor manera. Aníbal, hoy, bueno, ya la Cámara de Diputados convirtió en ley el traspaso. ¿Sirve para algo o es una chicana política para Mauricio Macri? No, es una definición política que tiene que... El debate que se dio en el Senado se hizo todo un raconto histórico necesario para hablar de cuándo se licitaron las líneas de colectivo al principio del siglo XX, del 36 cuando se crea la Corporación de Transporte de Buenos Aires, del 79 cuando pasa realmente a la ciudad, de la ley 23646 que es la que fija la crisis del sistema de transporte, incluye la ciudad por el tema de los subtes. El decreto 393 del 99, donde, entre otras cosas, no solamente le incluyen la adenda para discutir el tema de los subtes, sino instruye el presidente de la Nación, al ministro de Economía, para pasar los subtes a la ciudad, y la ley 373 del 2000, donde la ciudad acepta el traspaso. Sí. Es decir, demasiados elementos a la mano, pero no podemos detenernos en eso solamente. Cuando se reforma la Constitución en el 94, en su artículo 129 dice que habrá una ley que regulará la vida entre el Estado Nacional y la Ciudad de Buenos Aires. Le cambia el estatus a la ciudad, la verdad, un estatus autónomo, le elige por voto directo a su titular y, entre otras cosas, dice que va a tener un estatuto, no una constitución. Que le hayan puesto constitución en la tapa es otro tema, pero es un estatuto, porque no está en el marco de lo que dice el artículo 5 de la Constitución Nacional, como cualquier provincia. Que sea un estatuto, que sea una espere, se lo estoy explicando. Las constituciones de las provincias están dentro del marco de lo que dice el artículo 5 de la Constitución Nacional. Es una atribución de la provincia, es un Estado federal y cada uno resuelve per se. En el caso este no, porque la 24.588, la ley Cafiero, es una ley base, que en algún momento el Congreso de la Nación tiene atribuciones para poder cambiarla si fuera necesario. Por eso es un estatuto, no es una constitución. Lo dice García Lema en el debate de la Constitución oportunamente en Córdoba, en Santa Fe. Quiere decir que los elementos están todos dados para debatirlos. Se debatió en el Senado, se debatió en diputados, la diferencia es muy grande, 162 a 74, si no me equivoco, en diputados recién. La explicación es muy gráfica, es una de las materias que el jefe de la ciudad le reclamó a Kirchner, yo formé parte de esa reunión oportunamente, y también le reclamó a la presidenta de la Nación, yo formé parte también de esa reunión, conozco perfectamente. ¿A usted qué cree que acá en el fondo pasó? ¿Macri se arrepintió del acta que firmó? Usted ve que en los últimos tiempos está funcionando como si fuese el Pastor Jiménez, todo es paz y amor y todo es una cosa por el estilo, que es lo que le dice Durán Barba. Él no funciona si no es en el marco de lo establecido por Durán Barba. Seguramente después que firmó ese acta, que él es hábil para firmarla, el 104 del Estatuto, inciso tercero, dice que él es el que firma los convenios por la ciudad, y el 104 segundo dice que él es el representante legal de la ciudad. Firmó y se ve que Durán Barba le debe haber dicho, te metiste en un lío, salí de este lío, y supuso que eso alcanzaba como una conferencia de prensa para sacarse de encima un contrato que él firmó con la ciudad, que es con el Estado Nacional, que es absolutamente hábil. Ahora, la ley, ¿en qué lo obliga? Porque ahí lo que dice el gobierno de la ciudad es que va a terminar la Corte y que ellos no están Pero de obligados. la Corte es un trámite, porque la Corte, que entiende las demandas originarias entre dos jurisdicciones de esta característica, no va a poder decir otra cosa que lo que le estoy contando. Es decir, que todo tan burdo. Macri se va a tener que hacer cargo para no tengo ninguna duda. Pero además él mismo firmó que aceptaba con un nivel de recursos de 360 millones en 12 cuotas que el Estado Nacional empezó a pagar. Y que él, porque esto fue el 3 de enero de este año, 2 días después, el 5 de enero, firma el decreto 27, en el cual aumenta al 127% la tarifa. Él reconoce, actúa en consecuencia de la propia acta. Ahora, en realidad lo que también ahí dice el macrismo es que dicen, está bien, que nos traspasan, nos hacemos cargo, pero con un plan de inversiones. No nos quiere dar el gobierno, nos está ninguneando porque no nos quiere el gobierno dar un plan de inversiones. Pero es lo que él firmó.
Él firmó por 360 millones. La línea H, si yo no me equivoco, es que va de Plaza de Mayo a Retiro, Sí. la está haciendo el Estado Nacional con 1.200 millones de pesos. El nivel de inversión que lleva hasta este momento supera los 10.500 millones, de los cuales 5.500 son subte, 4.500 son colectivos. ¿De qué está hablando? El nivel de inversión que ha tenido el Estado Nacional es lo único que ha sostenido el transporte de la ciudad, si no, no hubiera existido. Ahora, ¿y por qué el gobierno no lo recibe? Porque dijo, bueno, yo... ¿Cómo no lo va a recibir? Bueno, pero pero últimamente no. lo que él no puede suceder, el que él Pero ahora crea pidió... que maneja la agenda de la Presidenta de la Nación. Cuando se sentó con Néstor Kirchner, él vino, yo recuerdo, era un acto hasta casi tragicómico, sacó de su bolsillo un papel todo arrugado, lo estiró arriba del vidrio, el primer punto decía autonomía. Y yo decía entre mí, por Dios, que este hombre, que es el jefe de la ciudad autónoma, se anote para hablar con el presidente, el primer tema es la autonomía, para no olvidarse, porque estamos algo mal, no funciona. Terminó pidiendo todo, juego, el puerto, el subte, la Policía Federal, no sé qué cosa, todo pedía, Sí. y el presidente lo que le dijo en aquel momento es, después no vamos de a una. ¿Por qué no arranca con el tema de la Policía Federal? Discutan en el Congreso. Si sacan una ley yo no tengo problema, pero que la discutan las provincias, porque esos dineros pertenecen a todos. Bueno, evidentemente las provincias están... Y el segundo era, él pedía poder armar la Policía Metropolitana. Había que modificar el artículo 7º, se modificó en 60 días y lo tuvo. Sí. Y de hecho está funcionando. Cuando se sentó con la Presidenta de la Nación, volvió con el mismo tema, el juego, todas las cosas que pidió, y en el mismo tema también estaba el subterráneo. Y en esa discusión tan coloquial fue que la Presidenta le preguntó qué va a hacer con la Policía Metropolitana, y yo iba a poner al Fino Palacio. Y la Presidenta le dijo, te vas a equivocar. Primero nosotros no vamos a acompañarlo. Pero además yo no voy a hablar de ese tema, pero sabés que estoy decididamente en contra, te vas a equivocar, vas a cometer un error gravísimo. Y ahí lo tiene. Con lo cual, la vocación no es que le vaya mal, la vocación es que le vaya bien. La Presidenta le dio un consejo que era más que saludable, que él no supo aceptar oportunamente. Ahora, que sentarse con la Presidenta, se sentó con el Ministro del Área, acordaron, es hábil el Ministro del Área para resolver este tema y sacaron un acta Pero en entonces, consecuencia. para usted, en el fondo, que Macri no se quiere hacer cargo de los Seguro. subtes. Es muy fácil hablar de pico, quiero todo, pero después cuando nos toca agarrar las cosas, rajamos porque no queremos trabajar. Si a él le gusta trabajar, si ustedes saben que no les gusta trabajar. Bueno, ahora, bueno, pero también... En mi digo, libro que usted tiene ahí arriba, Sí. yo lo sigo llamando el conejo negro porque ni los ¿Por qué magos lo el hacen trabajar. ¿Cómo? El conejo negro porque ni los magos lo hacen trabajar. Fíjese, preste atención, dígame una cosa donde lo haya encontrado firme, convencido de tener que producir un cambio trascendental para la vida de los habitantes de la ciudad autónoma de Buenos Aires. No existe eso. No existe, no tiene vocación. Ahora, digo, pero también en el medio está, en este momento, por ejemplo, el tema del subte está en un limbo. El gobierno que no se hace, nacional no se hace Primero que cargo. el limbo no existe gobierno, más. Bueno, Hace poquito la Iglesia sí, acaba está de bien. dilucidarlo. Está Pero bien. segundo, la primera discusión que hay que el poner en único claro... beneficiario acá es Benito Rocio. Que No, aumentó todo. la primera discusión que hay que poner en claro son los millones de personas que viajan en el subte. Y que él, sin ningún tipo de piedad, le encajó el 127% de aumento. 127% de un viandazo. Ahora, no y es con que... una medida cautelar, un juez de feria, impensable lo que hizo, vergonzante, rechazó la medida cautelar, que la medida cautelar no es otra cosa que una defensa que tiene el hombre y la mujer común para decir que el Estado está cometiendo una arbitrariedad. Ni eso, cuando el Estado Nacional presenta medidas cautelares, siempre las corporaciones pueden más, tienen alguna mano larga que llega hacia el magistrado que tiene la medida cautelar y todas son en contra del Estado Nacional. En este caso, en contra de 140 millones de usuarios del subterráneo que ven perjudicado el golpe a su bolsillo. Ahora, no es que ustedes o el gobierno nacional lo puso a Macri, es nuestro adversario, vamos a pelear acá, y bueno, que sea lo que Dios quiera, porque Macri es no hay el que dar adversario por el político. pito más de lo que el pito vale. ¿Qué Bueno, pero Macri adversario quiere ser ni qué candidato, cosa? dice que va a Que ser lo la sea, si yo alternativa. no soy quien le va a decir que sea o deje de serlo. Lo que tengo que es muy en claro es que, y yo lo mostré en el debate, diario por diario, Sí. nota por nota, fecha por fecha, donde él reclama permanentemente el subterráneo. Ahora, Porque sí, es muy lindo está bien. reclamar y quedar como que yo soy el gran definidor de la autonomía plena, cuando en realidad la autonomía plena no la quiero Ahora, tener senador, nunca. ahí lo que ¿Sabe también... qué decía Antonio Cafiero cuando se habla de autonomía plena? Sí. Aquellos que pregonan autonomía plena, díganle a los habitantes de la ciudad que cuesta plata eso y que hay que pagar mucho más impuestos, porque lo que le dicen es todo un gran verso, como si tuviéramos en la Alicia, en el País de la Maravilla, pero que después no se puede cumplir. Ahora, lo que también dijo públicamente, lo dijo Mauricio Macri, que después
después del accidente, la tragedia de Once, él se había dado cuenta que los subterráneos de la Ciudad de Buenos Aires estaban también en condiciones de Pero si la tragedia de inseguridad Once fue y que antes de la firma Claro, de... pero bueno, después vino la tragedia para arrepentirse, digo. Pero digo, Pero está cuando usted firma un tema... convenio y encima lo ejecuta, es lo que 2 dijo días públicamente, después... digo. Bueno, pero pero digo, ya ¿hay lo también ejecutó. inseguridad en los subterráneos de la Ciudad de Buenos Yo no Aires? soy un especialista como para decirlo. Ajá. No, eso hay que estudiarlo y seguramente habrá quienes son los hábiles para conocer ese coso. Yo no soy alguien capacitado como para decirle en qué nivel están la... Supongo que los concesionarios, si tuvieran cosas por quejarse, las habrán hecho conocer. Es mucho más simple de lo que uno se imagina. Si él no habla contra la propia Metrovías, no habla nunca mal porque son sus amigos. Bueno, tiene la explicación muy clara por parte de la empresa, que la empresa le dé las explicaciones del caso si es que tiene algo de qué cuidarse. Aníbal, la semana pasada ustedes convirtieron en ley el proyecto para la utilización de las reservas. Hay un conjunto, digamos, de la oposición y de economistas que dicen el gobierno tiene un año muy difícil, déficit fiscal, y ahora van por las reservas, van a manotear las reservas. En el Senado no hubo uno solo que dijera semejante cosa. Todo el mundo coincidía que esto, no existiendo la convertibilidad, no tenía ningún sentido, que la base monetaria fuera exactamente igual al nivel de las reservas. ¿El Banco Central ¿Y yo qué sé? no los convocaron? Invitaron a un montón de economistas que ninguno quiso ir. Lo que pasa que que ahí la carroza tienen miedo. La carroza se les transforma en zapallo. Todas estas mentiras que arman en las radios de la mañana y seguramente en su programa alguno también la debe haber vertido, cobrando de alguna empresa que les paga para decir esa mentira, ahí no las pueden decir porque las cartas se le caen en 2 segundos. Entonces, la más fácil es no ir directamente al Senado a no dar las explicaciones del caso porque no tienen con qué defenderlas, sobre todo estando presente la presidenta del Banco Central. La realidad es que no tiene ningún sentido que se pretenda tener el mismo nivel de reservas que la base monetaria. La discusión que se da es cuál es el nivel. Bueno, hay que ver en el marco del negocio internacional, importaciones, exportaciones, la maduración de los créditos, la relación con el exterior, para ver cuál es el nivel óptimo o adecuado, eso lo va a fijar el directorio del Banco Central, que ha recuperado las atribuciones específicas. Es una carta orgánica muy bien estructurada, con muy buena definición por parte de la presidenta del Banco Central. Le da a la superintendencia un rol secundario como debiera haber sido siempre. Hoy tiene un rol importante el directorio y un rol muy importante la presidenta del Banco Central, y resolver en ese marco cuál es el nivel adecuado de reserva. La diferencia entre el nivel adecuado de reserva y la reserva real es que hoy estamos en 47.500 millones. La diferencia son las reservas de libre disponibilidad que servirán para el pago de la deuda externa. No hay mucho para discutir. Pero digo, ¿van a tapar los agujeros fiscales que tiene el gobierno según esta No, ¿qué percepción agujeros de la fiscales? Sí, oposición? siempre existió esa posibilidad. Cuando se sancionó la 24144, la ley del año 92, que cortaba la condición de mandato múltiple por parte del Banco Central que regía desde el 35, no nos olvidemos que el Banco Central se crea en el 35 como una de las condiciones del Pacto Roca-Runciman, un bochorno inventado por los ingleses donde los directores eran ingleses. Sí. El ministro de Hacienda por entonces era Federico Pinedo, abuelo del actual ministro de diputado nacional de Macri. En esas épocas siempre tuvo mandato múltiple. La inversión que ponía el Banco Central respecto del Tesoro rondaba el 15% del Producto Bruto Interno. Con la actual Carta Orgánica, que le permite que pueda tomarse hasta el 12% de la base monetaria y hasta el 10% en una primera parte de lo recaudado en los últimos 12 meses para devolver en 12 meses y eventualmente otro 10% de lo recaudado en los últimos 12 meses para devolver en los 18 meses, en estos casos nunca se superaría el 4% del Producto Bruto Interno. Mire si las diferencias son muy grandes. Pero esto lo puso Pratgay en el año 2013, no lo inventamos nosotros, está desde el año 2003. Por propuesta de Pratgay, presidente del Banco Central. No va a pasar nada que no sea lo que tenga que pasar. Va a servir para mantener... Para mantener la cosa como siempre, si esto se viene haciendo todos los años. Ya existía. Senador, ayer lo tuvimos al ministro Florencio Randazzo aquí, que se produjo ayer toda una polémica por su frase que no ponía las manos en el fuego por vudú. ¿Usted las pone? Es una canalla esa. Hoy lo dije en una radio ese tema. Y por supuesto, los miserables esbirros de Mañeto se encargaron de sacarlo en lugares que pudieron. Aníbal tampoco pone las manos en el fuego por vudú. Entonces la gente nuestra de prensa le llamó a una de las agencias y le dice, no dijo Aníbal eso. Aníbal dice, no pone la mano en el fuego por nadie. A mí me lo enseñó Néstor Kirchner eso. ¿Por qué qué es esto de poner las manos en el fuego? Entonces dice, no, a mí lo que me interesa es que él dijo que no la pone por vudú, lo otro no me importa.
importa. Le dijo uno de los empleados de la agencia, que no voy a mandarlo al frente para que pierda el trabajo, pero quiero decir, ese es el objetivo al cual están amañados. Entonces no voy a hablar de ese tema, lo que voy a decir es que pienso de Vudú. Creo seriamente, ciegamente lo que hizo Vudú. No tengo ninguna duda de eso. ¿Qué tengo que andar poniendo la mano en el fuego y dejar de ponerla? Creo en Vudú, punto. Creo, sé quién es, sé que es un señor, sé cómo se mueve, sé que es un hombre de bien, listo, ya ¿qué tengo que poner la mano en el fuego y dejar de ponerla? Y lo que le hicieron al flaco Randazzo es la mala leche caminando, una expresión correcta, lo que tiene que decir un ministro, tomada y sacada de contexto, solamente para parecer que agravia al vicepresidente de la Nación. Este es un problema marital, donde una señora se separa de un señor, donde tiene conflicto con el señor y dice que es amigo del vicepresidente y que aparece un conflicto con Chicone, que la mujer dice, agarre YouTube, busque el video. Mire, yo lo de Chicone me lo enteré por la televisión, nunca supo de qué se trataba. Pero el fiscal está observando ahora... El fiscal tiene que investigar. Bueno, está haciendo eso. Y bueno, Aníbal. Y si ninguno de nosotros está diciendo lo contrario. No, digo, bueno, pero digo, el fiscal aparentemente tiene, digamos, algunas otras pruebas como para avanzar, tal vez. Pero déjelo al fiscal que trabaje de fiscal y usted trabaje de periodista. Ahora, no, yo soy un respetuoso. Y por eso hay que, lo mismo yo. Usted me pregunta qué opina de Vudú, lo que le estoy contando. Ahora yo no digo al fiscal, por favor, dejen de investigar. No, sigan adelante. La justicia es la que tiene que investigar. Pero seguro. Hay un juez que realmente es impecable, hay un fiscal, me parece que ahí... Totalmente. Y ahí es donde se terminan después todas las polémicas. No, lo que yo le decía ayer, que incluso lo hablábamos con Randazzo muy bien, digo, muchos sostuvieron, usted que es un lector de todos los diarios, que como que Randazzo había filtrado información en contra de Vudú, y en ese marco ayer decía yo... Yo eso lo escuché, no es verdad. Creo conocerlo a Randazzo hace muchos años, por lo menos más de 15. Jamás lo he visto hacer una operación de esa característica de lealtad, porque es de una operación de deslealtad esa. Para agraviar al vicepresidente de su propio grupo político sería imperdonable, no es verdad. También dicen, usted que es un militante de hace muchos años del peronismo, conoce el paño, que el peronismo le está poniendo un pie a Vudú porque no es del paño peronista. ¿A quién? ¿Y por qué? Y bueno, a ver, ¿qué le van a sacar a Vudú poniéndole un pie? ¿Qué es lo que le van a conseguir? Y bueno, no, que impedirle un crecimiento político. Claro, seguro. Si yo le pongo un pie, no crece. Vamos, no jodamos. Si yo pretendo que no crezca, lo más probable es que va a crecer. Y si pretendo que crezca más de lo que yo quiero, si no le dan las condiciones, no va a crecer. Esto es decisión de él y la sociedad, no es decisión de terceros. Con lo cual, que uno pretenda hacer una trampita de esta característica para dejarla mal parado es torpe en sí mismo. ¿No internas en el gobierno que puedan estar...? Pero las internas no son en el marco de las publicidades, porque ¿cómo es el tema de claro? Todos, usted y sus colegas, siempre tienen forma de conocer lo que está sucediendo y si hay alguno que levantó un teléfono para hacer una pillería de esta característica. Si eso sucedió, nosotros también nos enteramos. Con lo cual sería muy fácil saber si hubiese habido una lealtad por parte de Randazzo, que no la ha habido. Entonces, provocar en Randazzo un gesto donde lo deje mal parado es de mala leche. Y provocar en la cabeza del vicepresidente un gesto que lo deje mal parado por una teórica corrupción es de mala leche. Lo que están, la tercera operación es cómo chocar entre los dos para hacer el tercer gesto de mala leche. Basta, terminemos, muchachos. Es muy burdo esto. ¿Y usted cree que hay en este momento que se ha recrudecido, digamos, alguna ofensiva contra el gobierno? Nada, va a haber lo de siempre. A mí no me asusta ni me quita el sueño. Creo que va a suceder siempre esto. En tanto y en cuanto la presidenta de la Nación siga siendo la jefa del Movimiento Nacional Peronista y tome las decisiones que está tomando, que son las que pensaba Juan Perón. No lo nombra en el discurso todos los días, pero actúa como pensaba Juan Perón, en términos de tomar decisiones que tengan que ver con una política nacional y popular, con defensa de los vulnerables, donde ella ha dicho claramente, no somos neutrales, tengo una posición tomada respecto de la definición y la defensa de los que más mal la están pasando en nuestro país, de decisiones contra el poder que históricamente se jactó de que con 5 tapas volteaba a los gobiernos y los extorsionaron todas las veces que tuvieron oportunidad. Bueno, mientras que sigamos yendo por ese camino que me place y que me place cada vez acompañarla más a la presidenta de la Nación, vamos a tener conflicto de esta característica todos los días, porque van a autorizar a sus servidores, a la sarta de alcahuetes, a esta caterva impresentable, para hacer estos agravios todos los días, a los Randazos, a los Vudú, a los Aníbal Fernández y a tantos otros que digamos las cosas todos los días como son. Aníbal, ¿qué pasó? A ver si usted políticamente me puede explicar, porque hasta ahora no he encontrado una respuesta lógica para qué momento se rompe la relación entre el gobierno y Hugo Moyano.
Pero es un tema que yo no tengo que analizar. Bueno, pero usted forma parte, pero no es un usted tema está hablando que, de ese movimiento pero sí, nacional. Pero Usted vuelvo forma a parte plantear de lo ese mismo. movimiento nacional. A ver, la CGT es un grupo de interés claro y contundente que tiene como objetivo defender los derechos de los trabajadores. Ahí está, tiene que resolver su vida a sí mismo. Usted incluso tiene en una julio, relación con Moyano. Nunca la he negado. Muy buena. Me Es mi acuerdo amigo. que muchas veces ¿Qué tiene que hablábamos, ver? usted me decía el negro, Es tiene mi esas amigo. cosas. ¿Y por qué voy a negarlo? No, pero digo, por eso Pero mismo, digo, en pero este qué caso, momento... primero miremos qué es lo que él tiene que hacer como responsabilidad dentro del marco de su grupo de interés. Defender los intereses del trabajador es la Confederación General del Trabajo. Yo pertenezco a un grupo político que por delante no pongo otra cosa que no sea los intereses del programa que se ha definido oportunamente el 25 de mayo del 2003, que lo encabezó Néstor en algún momento y Cristina en este momento, y que tiene por delante la responsabilidad de dar vuelta como una media esta Argentina que casi vuelca y que puso en riesgo 150 años de construcción política. Y que en este momento Cristina está llevando adelante uno de los cambios más trascendentales y que los primeros en resolverlo, vuelvo a insistir, no es neutral, son los trabajadores. Yo no veo que tengamos diferencia entonces en ese pero sentido. por eso mismo, ahora, ellos pueden tener una visión respecto de solucionar las cosas de una determinada manera, por ejemplo, el cambio en ganancias, que no es la misma visión que tenemos nosotros. Modificar ganancias significa, primero, perder de vista que es clavar o frenar el crecimiento del trabajo en blanco, porque automáticamente eso frena la incorporación. Injusto, No, espere. Está defendiendo su bolsillo, me parece. No, pero lo que estoy diciendo es, hay un montón de gente que no está en blanco, hay un montón de gente que no está en blanco y que está recibiendo beneficios por esa ganancia que se está percibiendo. Y que lo que se tiene que tener en claro es que ese tipo de relación, como la hora extra, en Francia estuvo muchos años prohibida la hora extra, le quita el trabajo a otro. Hay que ser muy cuidadoso. La CGT puede tener su pensamiento, yo no me niego, la puede tener, pero nosotros tenemos la responsabilidad de generar, cada vez que se hace un movimiento de esta característica, políticas públicas que garanticen que se siga incrementando la planta estable de trabajadores. Está bien, pero siendo usted jefe de gabinete, siempre se hablaba. ¿Cuántas veces se reunió con Moyano? Yo no digo que no, lo que estoy diciendo es que ¿por qué no hay que tener... ¿Por qué no lo recibieron más? Pero eso es una discusión de TV-Guía, yo no entro en eso. Ya forma parte, bueno. Pero yo no entro en eso, si vino, si no vino, que voy a ir, que mañana vengo. Es un indicador, digamos, que algo. Pero algo es un tema que se mira de otro modo. ¿Y puede ser reelecto, usted cree, Moyano, al frente de la CGT? No lo sé, yo no voy a sacar conjetura de lo que no conozco, ni siquiera participo, no lo sé. Es un tema que lo debe resolver la Confederación General de Trabajo y los gremios que la componen. No es un tema mío, lo miraré como lo miraré con interés, como siempre lo miré con interés, pero no. ¿Aspira a ser candidato a gobernador en las próximas elecciones en la provincia de Buenos Aires? No. ¿No tiene esa aspiración? No. Nunca fui viuda de un cargo yo, nunca. Lo intenté, no lo pude ser, ya está. ¿Y qué opina de, hablando de viudas, de las definiciones de Alberto Fernández, que dice que con Néstor Kirchner muchas cosas no se hacían y que cambia Alberto es otro tema. Que con Cristina... ¿Desde qué lugar habla? A ver, cuénteme desde qué lugar habla. Yo le voy a pedir un favor, cada vez que me menciona a mí, llámeme senador de la Nación. Yo no soy jefe de gabinete. La titularidad del dominio de la jefatura de gabinete le pertenece a Alberto, no me pertenece a mí. Yo soy un senador de la Nación. Usted como peronista, usted formó parte de un proyecto. En este marco, su visión es la de él. ¿Desde qué lugar habla? De jefe de gabinete, hace 4 años que no es jefe de gabinete. ¿Desde qué posición habla? ¿Con qué autoridad habla? ¿Qué es el oráculo de Delfos? Estamos discutiendo una cosa un poquito más seria como para convencernos sobre lo que estamos trabajando. Resulta ser que entonces todo lo que tenemos son posiciones dogmáticas trascendentales que lo llaman a él solamente para que las dilucide y las ponga arriba de la mesa y sean vistas por la sociedad argentina. No le importa a nadie. Mida el minuto por minuto cuando va al programa y dígame desde qué posición está hablando y se va a dar cuenta que no existe sus visiones que solamente sirven para agraviar al gobierno. Aníbal Fernández, dirigente de fútbol. ¿Por qué es tan difícil terminar con los barra brava y con la violencia en el fútbol en la Argentina? No es difícil, hay que tomarse el tiempo. Sí, pero yo no reconozco, a nadie como jefe de la barra brava de Quilmes. No reconozco a nadie, no le doy esa entidad a nadie. Y de quienes se decían tal cosa, en el partido anterior hubo una discusión, yo no estaba en el partido. Hubo un enfrentamiento con la policía, a los 2 responsables que decían ser los jefes, fijamos el derecho de admisión. ¿En algún momento? No, nunca. A mí no me apretan ni ellos ni nadie. Nunca. Me mandaron un muchacho que trabaja con nosotros, un hombre de mi confianza, diciéndome que querían 15.000 pesos y ni lo sueñas.
Y Ahora, cuando el presidente independiente hizo su acotación, me pareció que era injusto que yo no lo dijera porque lo dejaban solo a la estacada. Ahí está. Y yo, Pero lo han yo no dejado comenté. solo al presidente Yo no, independiente. yo comenté que a mí me había Usted pasado lo sabe, mismo y que yo no estoy dispuesto a hacerlo. Pero usted sabe que y a partir eso lo dijo de en este partido Sí. no entra más a la cancha estos dos Está bien, responsables. está muy bien. Tomamos el Ahora, derecho ¿por qué a no admisión. lo hacen en los otros? Y hay que seguir haciéndolo, los hay que otros tomarse el equipos? trabajo. En San Hay que Lorenzo, lo que tomarse el pasó. trabajo. Nadie Hay que sabe tomarse el quién trabajo. rayó los No autos. son millones, son 20, 25, 30, no son millones. No se confunda, son 30, no son millones. Hay que verlos, ubicarlos y rajarlos. Pero entonces ahí hay una connivencia de la dirigencia. No, hay que dejar también, son dirigencias muy recientes y tienen Ahora, que lo de también Independiente, yo asentarse. vuelvo al Independiente. El presidente Independiente ni bien asumió, lo hizo en la radio con nosotros. Dijo, yo no voy sin a conocerlo, entregar. Y yo no sé si usted lo sabe, pero yo me he enterado en los últimos días que está pasando por una situación personal Yo, muy sin difícil. conocerlo, me pareció que hubiese sido hipócrita y poco serio no decir la verdad de lo que me había pasado a mí. A mí también me pidieron plata y yo no estoy dispuesto a Ahora, solo no pedir plata, no estoy dispuesto a reunirme pero nunca, no, porque no voy a pero aparte reconocerle no corresponde. ninguna legitimación activa Pero, como y para además representar porque a nadie. siempre se liga a los barra bravas con la política muchas veces. Nunca, jamás en mi vida lo acepté. Nunca participó nadie de la hinchada de Quilmes. Puede ser que que vaya a ver a Quilmes y que participe Pero esto política que con digo nosotros, es un pero problema de la nunca jamás dirigencia acepté del que fútbol. participara. Es de la problema de la dirigencia del fútbol. No, si el nosotros Estado que no yo sabe lo controlar. estoy demostrando. Bueno, Quilmes no pero es usted un no es club todo. peronista. Yo no, bajo ningún punto de vista lo acepto. Sentados a la mesa de la comisión directiva hay gente que piensa de distintas maneras. Bendito sea que sea así. Lo único que nos tiene que unir es el color del club y la defensa de los intereses del club. Yo no quiero un club peronista, yo quiero un club que crezca, que tenga potencia, que resuelva su vida, que lleve al equipo a la A, donde tiene que estar y todas las cosas que tiene que hacer. Pero no tiene que ser un club peronista, yo nunca pretendí eso. Entonces, estamos hablando hombres de distintos colores políticos que pensamos lo mismo y que cuando pasan cosas de crédito tomamos decisiones. Ahora, a veces no entran más. Y, No, eso está muy bien. cuando hubo conflictos, inmediatamente se han hecho las denuncias penales. Si mañana hay alguien que es sancionado, lo siento. Ahora, a veces hay algunas actitudes del coprocede. No, Cabrocede no ha tenido gestos malos con nosotros, al contrario, yo siempre he actuado No muy con bien. usted, pero por ejemplo ahora hay una gran polémica con el tema San Lorenzo. Pero el Coprocede no entra en San Lorenzo porque San Lorenzo está en Capital Federal. Ajá. Es uno de los 18 clubes Hay que una están definición conducidos ahora por sí, la SUBSEF, sí. la Subsecretaría de Seguridad Deportiva, que es de la Ciudad Autónoma, no es de la provincia de Buenos Aires. El Coprocede es provincia de Buenos Aires. Se viene la segunda parte, ¿no? La segunda parte. La segunda parte, Al Sol, que lo escribió en Villa Gesell. Porque una de las onceras de los argentinos se supone que la política no está en enero. Ajá. O en febrero, y lo que hemos hecho nosotros es mostrar lo que sí está de esa manera y creemos que es un libro mucho más ameno que el anterior, menos dato duro y fuimos más a lo que la gente nos contaba en las tantas presentaciones. Fue bien que con hemos el hecho primero, del ¿no? libro. El 24 de abril lo presento en la Feria del Libro. Bueno, Aníbal, como siempre un gusto y gracias por hablar de Gracias todos a los ustedes, temas como siempre.